Muy bien, un tema interesantísimo, ¿no?, que estamos analizando el día de hoy. Sistema de pensiones, se está discutiendo harto en el Parlamento. ¿En qué consiste? ¿Qué podría ser o no una modificación a este sistema de AFPs? Lo hablamos con Felipe Salce, economista, autor de Economía en 3 minutos. Tu página de Instagram también, ¿no? Académico de la Universidad de Atacama. Exacto. Buenos días, Freddy, mucho gusto. Bienvenido nuevamente, Felipe. Partamos con esta noticia, ¿no?, al respecto, y nos explicas qué es lo que es realmente el sistema de pensiones en Chile. Mira. Fin de las AFP, se pregunta esta nota de las de 24 horas, ¿no? Gobierno detalla reforma a pensiones y dónde irá el 6%. El gobierno detalló los cambios a la reforma buscando mejorar y aumentar las pensiones en medio de una compleja tramitación legislativa. ¿En qué está? Fin de las AFP. ¿Cuál es el sistema que hoy nos rige? ¿Cómo podríamos definirlo, Felipe? A ver, son varias cosas. Las pensiones normalmente en la mayoría de los países del mundo tienen 3 componentes. Una parte autofinanciada con mis ahorros. Yo ahorro para el futuro de forma forzosa este 10% y esos ahorros tienen rentabilidades. Eso se llama una pensión autofinanciada porque yo la financio de mi propio bolsillo, digamos. Claro. Bien, la deposito con el tiempo y eso va generando ahorros. Bien, existe otro componente que es un pilar estatal, que puede tener distintos nombres. En Chile antes era el APS, la pensión básica solidaria también estaba. Hoy día la pensión garantizada universal, pero en la práctica es lo mismo. Es un componente estatal que se financia mediante impuestos y se transfiere a los pensionados de menores recursos. Ahí estamos viendo la gráfica que tú estabas hablando, ¿no? Pensión autofinanciada, componente estatal y después ¿qué sería la componente estatal también tiene varias formas. También está, por ejemplo, el bono por hijo y podrían eventualmente crearse más mecanismos. Eso ya depende de cada país. Y está el componente solidario que puede ser intrageneracional. Es decir, dentro de la misma generación se hace una especie de solidaridad. Los más ricos le aportan a los más pobres. O intergeneracional, donde los actuales trabajadores le aportan a los actuales jubilados. Bien, hoy día Chile tiene los 2 primeros componentes. La parte autofinanciada, que es la básica, la base, y el componente estatal. No tiene este tercero. Esto fue lo que inventó José Piñera, en el fondo, ¿no? Este sistema de FP, donde cada uno se autofinancia. José Piñera inventó solamente la primera parte, ni siquiera con parte estatal. Después se la ha ido poniendo, se la ha ido arreglando con parte estatal, donde la PGU es una de las más importantes, ¿no? Claro, de hecho, bueno, el invento de José Piñera en los años 80 tenía únicamente la parte autofinanciada y la parte estatal apareció recién en la reforma del 2008. O sea, hubieron 30 años que no hubo nada y si tú no trabajaste, mala suerte. Aquí, en el fondo, cada cual se rasca con su uña. Eso fue originalmente el sistema la pensión autofinanciada es eso. Tú ahorras y si no ahorras es problema tuyo. Y la pensión es eso. O sea, la pensión depende de tus ahorros y de una rentabilidad que ya no depende de nadie, pero... Ahora, la promesa cuando comenzó esto a principios del año 80, sentido, era que tú te ibas a jubilar prácticamente con todo lo que habías ganado en vida, ¿no? Con tu mismo sueldo. Claro, se le llama tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo. Y se prometía un 100% de tasa de reemplazo. Es decir, yo como pensión iba a tener exactamente el mismo monto que tenía como sueldo anteriormente. Ahí está el padre del Mercedes-Benz, ¿no? Como él definió su sistema. Se pueden prometer muchas cosas y... Yo no estaba vivo en el 80, obviamente, pero a ver, yo no creo que se haya incluso pensado que eso era posible. Dado el mercado laboral chileno es imposible, y de hecho en cualquier mercado laboral es imposible tener una tasa de reemplazo del 100% con un 10% de cotización y sin aporte estatal. Bueno, el único que se lo cuestionó eso fue Pinochet, que no dejó a las Fuerzas Armadas dentro de este sistema, sino que sigue con la de reparto. Bueno, hay muchos libros al anterior, respecto, ¿no?, sobre la época y se dice al menos que Pinochet no estaba muy convencido del tema y por eso dejó justamente a las Fuerzas Armadas fuera de este sistema de José Piñera y metió al resto en la bolsa, pero las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy tienen un sistema aparte. Felipe, en los países de la OCDE, ¿no? ¿Qué más prima? ¿Cuál es el sistema que más prima? ¿Y cómo miran la pensión el Estado? ¿Cómo la miran? ¿Qué consiste una pensión? El sistema que más prima es justamente este sistema de 3 partes. Lo que pueden cambiar son las ponderaciones, pero siempre tiene estos 3 componentes, que hoy día Chile solamente tiene 2. ¿Bien? Así que nos falta no solo la tercera parte de esta mesa y por eso justamente esta mesa acogida. Lo que varía pueden ser un poquito los nombres, los componentes, las magnitudes, pero la forma de mirarlo principalmente a través de un sistema no de capitalización individual, no de algo personal como mi propiedad, como nosotros consideramos los fondos. Hoy en día nosotros consideramos, y de hecho son, los fondos totalmente de nuestra propiedad, no algo solidario, por así decirlo. En los sistemas más desarrollados, las pensiones, al igual que salud, es algo netamente solidario. Yo aporto y después me van a devolver. Pero no es que yo tenga una cuenta individual como tengo una cuenta en el banco. Hoy en día las pensiones funcionan de esa manera. Yo tengo una cuenta en la FP, como puedo tener una cuenta de ahorro, como puedo tener una cuenta corriente, una cuenta vista, etcétera, que esa
algo mío, de mi propiedad, y yo hago lo que quiero. En los países desarrollados no funciona así. Es una cadena de solidaridad generacional. Hay una parte, por supuesto, que es individual, que es tu cuenta, pero también hay una parte solidaria que es muy grande. Es muy, muy grande. Y hay una cultura de que eso no es ningún problema. Y también ocurre que nadie se apropia de los fondos, no hay ningún peligro y no es tema de que, oye, el Estado me va a quitar mi plata, no. Sí, porque se considera un sistema social. Exacto. De beneficio social. Claro, eso de hecho se le llama seguridad social. Chile no tiene seguridad social. En Chile no hay seguridad social. No, Chile lo que tiene es un sistema de capitalización individual con sus virtudes y sus defectos, pero seguridad social Chile no tiene más allá de la PGU. O sea. Se habla mucho, bueno, la palabra jubilación viene de júbilo, de alegría, ¿no? Porque llegas después de los fines de tus días a vivir en teoría con lo que ahorraste y pasarlo bien y viajar por el mundo entero, lleno de júbilo. Pero sabemos bien que en la práctica aquí el mayor júbilo es para el mercado financiero, ¿no? ¿Cómo funciona hoy el sistema de pensiones? Mi plata, ¿quién la administra? ¿Esta administradora de tus fondos de pensiones? ¿Dónde ponen esa plata? ¿Y cuánta plata es finalmente la que anda dando vuelta? La ponen justamente en el mercado financiero. Lo que hace la AFP, que tiene como objetivo maximizar la rentabilidad, y eso implica colocar la plata en fondos de inversiones, en empresas, en inmobiliaria, en empresas de todo tipo, tanto en Chile como en el extranjero. Instrumentos de corto plazo, instrumentos de largo plazo, bonos, etcétera. Literalmente en cualquier cosa. O sea, estas AFP agarran tu plata y te la mueven. Exacto. Y tú les pagas a esta AFP para hacer ese trabajo, pero a la vez esta empresa le pagan a otra empresa que también se lleva comisión. Sí, eso, por hacer estas inversiones. No sabría decirlo si es una trampa, pero en realidad en principio no debería ocurrir, porque uno le paga a la AFP para que la AFP haga eso, y la AFP no tendría por qué pagarle a alguien más para hacerlo. O sea, si se quieren asesorar es cosa de la empresa, pero no debería ser con tu plata o con mi plata, sino que... Ahora, lo otro, tú eres dueño de tu plata, pero tú no eres dueño de saber dónde ponen esa plata. Eso lo define la AFP. Eso lo define la AFP, pero tú sí lo puedes saber. No, pero tú no puedes decir, yo la quiero que la pongan acá. No, claro, no. La decisión es de la AFP. Tú lo que puedes decir es estar en el fondo A, fondo B, fondo C, fondo... Exacto. Y esos fondos tienen distintos destinos. Bien, y uno puede elegir entre esos 5, pero hasta ahí llega la elección. Ese tema de la libre elección es... Y lo otro, la AFP no pueden poner en cualquier empresa. Tienen que ser empresas que den cierta confianza. Tienen que ser grandes empresas. Tienen que ser en empresas que aporten rentabilidad y que no vayan a quebrar, que no se vayan con la plata. Claro, eso obviamente implica un tema de confianza. El objetivo de la AFP es maximizar la rentabilidad de acuerdo a ciertos criterios, porque a mayor rentabilidad, mayor esperanza de rentabilidad en realidad, porque no sabemos cuánto va a ser, mayor riesgo. Entonces, si yo quiero tener una mayor rentabilidad futura, también necesito arriesgar más, necesariamente. Bien, entonces, en base a esos criterios se toma una decisión. Y es mucho dinero el que anda dando vuelta. Es parecido al PIB chileno, ¿no? Anda por ahí, sí. O sea, sí, los retiros fueron un montón de plata que significó una gran parte del Producto Interno Bruto y, claro, generó todos los problemas que conocemos hoy día de inflación. Entonces, terminar con este sistema de AFP es terminar con mucho dinero que entra al sistema financiero y a los grandes grupos económicos. Sí, no, pero también del sistema financiero en Chile completo. O sea, también uno de los problemas que hubo con los retiros fue que se sacó mucha plata del sistema financiero de golpe y genera problemas todavía en las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pero llega de vuelta igual a los bancos porque se pagaron muchas deudas. A ver, sí, hay un montón de cosas. A lo que voy con esto es que si tú, por ejemplo, dices, no, sabes que la AFP las vamos a dinamitar, como diría Javier Milei, vamos a dinamitar la AFP y se van a cerrar de un día para otro, claro, está bien, puedes terminar con la AFP, pero también va a destruir gran parte del sistema financiero. Esto lo digo, lo conversamos para que entendamos la pelea de fondo que hay de acá, ¿no? La pelea política y poder económico que hay detrás en la defensa de la AFP también. Hay muchos que ganan, claramente hay muchos que ganan. Los grandes grupos económicos ganan mucho dinero por la AFP. Claro, por supuesto, porque es una fuerza de financiamiento. La AFP lo que pasa es que le entrega dinero a estas empresas para que se financien, les presta dinero, en realidad no es que se los regale, y la empresa en teoría se los tiene que devolver si es que le va bien. Pero es una fuente de financiamiento constante y seguro. ¿Cuánto ayuda a este sistema a que se concentre aún más el poder en Chile? Bastante. No te podría decir una cifra, pero en realidad es bastante, porque hay un... Por lógica, ¿no? Claro, es por lógica. Además que, a ver, uno diría que en teoría las AFP tienen que, lo que hablamos, depositar o invertir el dinero donde haya mayor rentabilidad esperada, pero en realidad nadie nos puede asegurar eso. O sea, fácilmente también podría, lo que se conoce como lobby, o que podría ocurrir eventualmente, no quiero decir que ocurre, pero... Es no pasar esas cosas en Chile, Felipe, ¿no? Claro. No están pasando estos momentos, no hay parlamentarios defendiendo el sistema de FP por lobby. No, sí, hay muchos lobby. A lo que voy yo es que la FP debería elegir dónde maximiza la rentabilidad y no dónde está mi amigo, por ejemplo. Exacto. Si eso ocurre o no, yo no podría decirlo. Ya. ¿Cuál es la pelea de fondo que hay en el Parlamento sobre este 6%? ¿Qué es lo que hay ahí? Son dos cosas. Primero es el aumento de la tasa de cotización del 10 al 16%, lo cual es bueno. A ver, Chile tiene uno de sus problemas para las pensiones es que tiene una muy baja tasa de cotización y por eso es imposible cumplir la promesa de José Piñera en los años 80. Chile tiene el 10% actualmente, la OECD tiene el 18,4%. Entonces estamos casi abajo de la mitad.
una discusión es dónde va a ir ese 6%. Y otra discusión aparte, que no tiene que ver directamente al menos con las pensiones, es qué pasa con las AFP, que se quiere separar este sistema, terminar con las AFP en el nombre, porque en la práctica va a ser eventualmente lo mismo. Claro, le pueden poner Pedro Palote y va a ser Claro, la le misma podemos poner empresa de Freddy Felipe y va a ser en la Sí, práctica, no va a tener un impacto directo en las pensiones, tiene impacto en otras cosas, transparencia, mejorar el sistema, el nombre, un tema de imagen, digámoslo así, un tema de eficiencia también hay de por medio, pero el impacto en las pensiones directo es qué Ya. pasa con ese 6%. ¿Y qué pasa con el 10% que ya existe? Sigue. ¿Siguen AFPs? Sí, o sea, no, se va a mover, se va a mover a esta nueva institución, pero sigue en la cuenta de capitalización individual. Ah, sigue siendo individual. Sigue Aquí siendo no entra la individual, eso no se solidaridad toca. todavía. No, eso no se toca y no creo que lo puedan tocar. No creo que Ya, o nosotros sea, lo podamos sigue ver. siendo negocio tal Sí, cual. eso va a seguir. Ah, entonces la pelea es por este 6%. En la pelea es por qué pasa con este 6% O sea, adicional. no se quiere soltar nada. Entonces, si hay un aumento, que siga perteneciendo a este sistema Lo que de pasa es que capitalización hay un individual. 6%, bueno, de ese 6%, la propuesta del gobierno al menos es un 3% para un componente solidario, Ya. que sería un componente solidario intergeneracional. Bien, yo ese 3% no va a una cuenta de capitalización individual, sino que lo que hace es que entrega un aumento en la pensión de 0,1 UF por año cotizado. Bien, entonces yo deposito, yo trabajo hoy en día, y ese 3% va, digamos, al Estado, va a una máquina, pongámoslo así, y va a beneficiar a los actuales jubilados. Bien, eso es 3%. Hay un 1% que va destinado principalmente a un tema de género, que es para cerrar un poquito la brecha entre hombres y mujeres, porque la mujer vive más, gana menos, tiene mayores lagunas laborales. Entonces, para cerrar esa brecha a través de un sistema de sala CUNAF, va a ir ese 1%. Y hay un 2% que va de nuevo a capitalización individual, Sí. pero va con un asterisco, porque no va un 2% completo como lo conocemos, por así decirlo. Esta es la piedra angular del modelo, ¿ah? La defensa de la AFP. Este es el modelo. Yo creo que Es- más es que una- la defensa de la FP es en la defensa de la capitalización individual y que se mantenga un sistema Es que todo lo que se mantenga representa. como parte del sistema financiero. Todo El lo que nombre da lo mismo. representa, todo, desde lo moral o ético hasta el poder financiero concentrado. Claro, Todo. pero el nombre da lo mismo. O sea, si le ponen de Claro. nuevo, si le pone AFP o IPP, en la práctica. Los defensores del modelo dicen que ya hay solidaridad con la PGU. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Qué es lo que la PGU primero y por Bueno, qué te dices que la no? pensión garantizada universal lo que hace es que aporta un monto a los jubilados del 90% hacia abajo. 200 y tantos mil pesos? 206.000 pesos aproximadamente hoy en día. Esa PGU también se quiere aumentar, pero no está en este proyecto. Y eso lo pone el Estado a Eso lo través pone de el Estado a través de impuestos. impuestos directo. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, incluso en pandemia, los impuestos, la recaudación disminuye porque la gente trabaja menos, compra menos, etcétera, etcétera. O sea, no le saca un pelo a la AFP, porque Exacto. viene de no, otro, de no, otro cero, impuesto. absolutamente, no tiene nada que ver con la FP. Increíble. Bien, el tema es que Ya. la PGU se tiene que financiar o se tiene que pagar independiente de qué es lo que pase con la recaudación. Entonces, por ejemplo, si Chile se estanque económicamente o hay una nueva pandemia, un estallido social, lo que quieras, la PGU va a seguir existiendo. Bien, el componente solidario, como se financia a través de las mismas pensiones, perdón, de los mismos actuales trabajadores, como que depende de lo que está pasando hoy en día. Bien, si el trabajo hoy en día se estanca por algún motivo, podría afectar a este componente solidario, dependiendo cómo se defina. La idea es que no, por supuesto. Ya. Oye, si una AFP invierte mal tu dinero, Problema tuyo. problema tuyo. Sí, La, o sea, la AFP va a ganar igual. La Sí, a ver, lo comisión. que pasa es que la AFP tiene el ingreso de la AFP, como digamos, lo que entra a la empresa, no tiene que ver con el 10% de tu cotización, sino que tiene que ver con este 1, algo, que es la comisión que te cobras, dependiendo de la AFP. Algunas cobran 1, algo, 1,2, 1,3, va por ahí. Pero ese Ya. es el ingreso de la AFP. El 10% no es de la AFP previamente tal. Lo que hace la AFP es que toma tu 10%, lo invierte, pero después te lo devuelve. ¿Bien? Sí, Esta sí. comisión es lo que la AFP gana. Además de eso, hay algo que se llama tasa de encaje. La tasa de encaje, ¿qué es lo que es? Del total de fondos invertidos, los dueños de las AFP tienen que poner de su bolsillo el 1%. Si, por ejemplo, el monto de la AFP, digamos, lo que le pasa a los trabajadores fueran 100 millones, los dueños de la AFP tienen que poner 1 millón de su bolsillo. Y ese 1 millón tiene que estar invertido de la misma manera de los fondos de la AFP. De tal manera que si la AFP pierde porque usted administró mal, usted también va a perder ese 1%. O sea, que igual vayan lo en la parada de la cuestión. Pues, o sea, ¿Ah? que vayan en... Exacto. En el riesgo, claro, digamos, un tema ¿no? de responsabilidad. Oiga, si usted invierte mal, usted también le va a ir mal. Si usted Y- invierte bien, también Sí. le va a ir bien. Y estos fondos de inversores, ¿qué representan acá? ¿No? Básicamente lo mismo. Son empresas que mueven tu dinero, Ya. lo colocan en distintas empresas, en distintos organismos, en otros fondos, en fondos mutuos, al extranjero, en Chile, en bonos, etcétera. Y lo que tienen que hacer es maximizar esta rentabilidad. De nuevo, el nombre puede cambiar, pero en la práctica siempre hace lo mismo. Si no fuera por la PGU, Sí. que fue, como tú dices, el 2008 recién con la presidenta Bachelet. Fue, La sí. PGU fue hace poco, el APS fue Perdón, el la 2008. PGU y la presidenta Bachelet. Si no fuera por esa PGU,
¿cuál sería la realidad hoy día de la AFP? Hoy día tendríamos las pensiones, el 50% estaría alrededor de los 120.000 pesos. Esa es la pensión autofinanciada. Y las mujeres peor. Las mujeres 111.000 creo, por ahí anda. O sea, esa es la realidad entonces Esa es la realidad. hoy del sistema de pensiones. Ese es el sistema de pensiones. Estamos nosotros apuntalando con una... Exacto, ese es el sistema de pensiones, el resto es PGU. O sea, si no fuera por el aporte del Estado, la sistema de pensiones... Serían 111.000 para las mujeres, 130 para los hombres. Sería un fracaso total. Es que es un fracaso. O sea, estamos subvencionando un fracaso total. Es que, a ver, es un fracaso total el resultado. Pero, para lo que están construidas, porque para el sistema financiero, repetimos, ha sido Lo que pasa es que, a ver, hay que entender que el sistema de pensiones o la AFP o el nombre que tú quieras colocarle, su objetivo es maximizar la rentabilidad del dinero que le pasan. Y en ese sentido, hasta cierto punto, hasta cierto año, funcionaron bastante bien. O sea, tenían rentabilidad del 8% real, lo cual no es menor. No es, digamos, la panacea. Hay otros índices con un poquito más de rentabilidad. Pero ¿cuál es el problema del sistema de pensiones? Y cuál creo yo que ha sido el error que nos ha visto. El sistema de pensiones es una especie de anexo o de continuidad del mercado laboral. El sistema de pensiones que tenemos hoy día, o mejor dicho, el pago de las pensiones que tenemos hoy día es malo porque el mercado laboral en el pasado era malo. Gente que no cotizaba, mucho empleo informal, mucha gente que directamente no trabajaba. Sí, los jubilados de hoy en día son los trabajadores de los 80, los 90. Hoy era habitual que en los 80, los 90 no se pagara ningún tipo de cotización. El empleo informal... las mujeres, sobre todo, muchas no trabajaban, entraron al mercado laboral un poquito más tarde. Entonces, hoy en día estamos pagando el precio de eso. No es otra cosa, ¿bien? Claro. Entonces, y por eso las pensiones autofinanciadas, incluso con una buena rentabilidad, van a ser inevitablemente bajas. ¿Y qué hacemos entonces con este titular ya histórico del Mercurio? Mira. Mercurio. Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020. Dice, trabajadores que cotizaron en AFP desde su inicio. Este titular es como del 82 cuando se creó todo esto, ¿no? Esta predicción de expertos previsionales se basa en una rentabilidad anual promedio de los fondos del SEICO. En resumen, ¿por qué no ha funcionado esto? Es que no iba a funcionar. Nunca iba a funcionar. Y aún así lo mantenemos. Lo que pasa es que para que eso funcione tal como está, con los supuestos que tiene tal como está, necesita sí o sí una persona que trabaje durante toda su vida laboral, lo cual no ocurre. Ese es el problema, las lagunas laborales, ya sea por desempleo, ya sea por informalidad, o ya sea directamente porque la gente no quiere trabajar, y no porque esté cómoda en su casa, sino que hay mucha gente que no participa en el mercado laboral porque cuida menores, porque cuida adultos mayores, etcétera, etcétera. Es un supuesto irrealizable. Exacto, ese es el tema. La rentabilidad no fue tanto un problema, la tasa de cotización fue muy baja, pero... Yo no creo que no lo hayan visto, yo creo que directamente es una forma de publicitarlo. El problema son las lagunas laborales. Mira, de los jubilados de octubre, del mes de octubre, el 60% cotizó menos de 20 años. Y la vida laboral de una persona está alrededor de los 40 años, o sea, de los 25 hasta los 65 para los hombres, de los 25 hasta los 60 para las mujeres. Y el 60% jubiló menos de la mitad del tiempo que debería. Perfecto. Entonces es imposible que esas personas tengan buenas pensiones únicamente con sus ahorros. Felipe, en nombre del equipo, muchas gracias por haber venido al programa y hacernos reflexionar sobre un tema tan importante para todas y todos, como es el sistema de pensiones. Economía en 3 minutos, @, ese es tu Instagram, ¿no? Exacto. Para quienes te puedan seguir ahí. Economía en 3 minutos en Instagram. Que estés muy bien, ¿eh? Saludos grande al norte, grande. Muchas gracias, Freddy. Y también gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X en tu propia vía. Nos encontramos en Stock Disponible.